Ella se burló de la esposa negra del billonario. 5 idiomas después, nadie se reía. Una mujer elegante caminaba por el vestíbulo de mármol del hotel más exclusivo de Madrid. Su piel oscura brillaba bajo las lámparas de cristal. Su vestido era impecable, su presencia magnética. Pero la recepcionista la miró de arriba abajo y sonrió con desprecio. Lo que no sabía es que esa mujer no solo era la esposa de uno de los hombres más ricos de Europa, sino que en los próximos 30 minutos su vida entera cambiaría. Porque cuando el orgullo se encuentra con el prejuicio, el universo tiene formas crueles de equilibrar la balanza. Esta es la historia de Sofía, y lo que sucedió después no fue venganza, fue justicia en su forma más devastadora. Sofía Mensah había aprendido a caminar con la cabeza en alto desde que era niña en Lagos, Nigeria. Su madre, una profesora de literatura, le enseñó que la dignidad no se negocia. Su padre, un médico que trabajaba en zonas rurales, le mostró que el verdadero poder está en servir a otros. Cuando Sofía llegó a España a los 22 años para estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, llevaba consigo no solo sueños, sino una determinación forjada en generaciones de resistencia. Conoció a Santiago Márquez en una conferencia sobre comercio global. Él era el heredero de un imperio farmacéutico que se extendía por 3 continentes. Alto, de cabello oscuro y ojos que parecían leer almas, Santiago quedó cautivado no por la belleza de Sofía, aunque era innegable, sino por su mente. Ella hablaba 5 idiomas con fluidez: inglés, francés, portugués, mandarín y español. Debatió con él sobre políticas económicas africanas durante 2 horas, desmontando cada uno de sus argumentos con gracia y precisión. Él supo en ese momento que había encontrado a su igual. Se casaron 3 años después en una ceremonia privada en la costa de Mallorca. Los periódicos españoles explotaron, no por el amor, sino por el escándalo que sus mentes estrechas fabricaron. Una mujer negra africana casándose con uno de los solteros más codiciados de España. Los comentarios en redes sociales fueron viles. Las revistas de sociedad cuestionaron sus intenciones. Pero Sofía y Santiago construyeron su vida sobre bases más sólidas que la opinión pública. Durante 5 años, Sofía se convirtió en más que la esposa de un billonario. Fundó una organización sin fines de lucro que proporcionaba becas a estudiantes africanos en Europa. Trabajó con refugiados en centros de acogida. Dio conferencias sobre inclusión en universidades. Su rostro apareció en portadas no como la esposa de alguien, sino como Sofía Mensah, una voz que importaba. Pero en España, en ciertos círculos, para ciertas personas, ella seguía siendo solo una cosa: diferente. El Hotel Palacio Real en el corazón de Madrid era donde la élite se reunía. Políticos, empresarios, aristócratas. Santiago tenía una reunión ahí esa tarde de octubre con inversionistas japoneses. Sofía lo acompañaría después de su propia reunión con representantes de UNICEF. Llegó temprano, vestida con un traje sastre de color crema que había diseñado especialmente para ella una casa de moda italiana. Sus tacones resonaban con seguridad en el suelo de mármol. Llevaba un maletín de cuero y su teléfono en la mano, revisando correos electrónicos mientras caminaba hacia la recepción. La recepcionista era nueva. Carmen Ruiz, 28 años, rubia, con una sonrisa que se encendía y apagaba según quién estuviera frente a ella. Había conseguido el trabajo por conexiones familiares, no por competencia. Su tío era gerente general. Llevaba 3 semanas en el puesto y ya había desarrollado una habilidad particular: juzgar a las personas en 3 segundos. Cuando Sofía se acercó al mostrador, Carmen levantó la vista de su computadora. Sus ojos escanearon a Sofía de pies a cabeza. Había algo en su expresión que cambió. Una frialdad que se instaló como escarcha en vidrio. Sofía sonrió cortésmente y habló en español perfecto, sin rastro de acento. Le informó que su esposo, el señor Márquez, tenía reservada la suite presidencial para reuniones esa tarde y que ella necesitaba acceso. Carmen parpadeó. Luego soltó una risa corta, casi incrédula. No dijo nada al principio, solo tecleó en su computadora con dedos deliberadamente lentos. El silencio se estiró incómodo. Otros empleados del hotel pasaban. Algunos miraban. Carmen finalmente habló, y su tono era como azúcar mezclado con veneno. Le dijo a Sofía que no encontraba ninguna reserva bajo ese nombre, que tal vez estaba confundida, que quizás debería verificar en qué hotel estaba realmente.
Cada palabra estaba cargada de insinuación. Sofía mantuvo la calma. Repitió la información. Suite presidencial, Santiago Márquez. La reunión comenzaría en 1 hora. Podía llamarlo si era necesario, aunque prefería no interrumpirlo mientras preparaba documentos importantes. Carmen se recostó en su silla, cruzando los brazos. Su sonrisa se hizo más amplia, más cruel. Entonces comenzó. Las palabras que Sofía había escuchado variaciones de ellas toda su vida, pero nunca con tanta audacia descarada. Carmen le sugirió que el hotel tenía protocolos de seguridad muy estrictos, que no podían permitir el acceso a cualquier persona que reclamara ser alguien que no era, que había habido problemas antes con personas que intentaban colarse haciéndose pasar por invitados. Su mirada sobre Sofía era clara. Tú no perteneces aquí. Luego, Carmen agregó, bajando un poco la voz pero asegurándose de que Sofía escuchara cada palabra, que el señor Márquez era un cliente muy importante, de una familia muy respetable, y que ella dudaba mucho que un hombre de su posición y linaje estuviera relacionado con alguien como ella. Que tal vez Sofía había malinterpretado alguna conversación, que quizás trabajaba para él en alguna capacidad diferente y estaba confundiendo las cosas. El vestíbulo del hotel continuaba con su ballet de actividad. Huéspedes entraban y salían. Botones empujaban carritos de equipaje. Pero en ese mostrador de recepción, el tiempo pareció detenerse. Sofía sintió el calor subir por su cuello. No de vergüenza, sino de una furia contenida que había aprendido a controlar desde niña. Su madre le enseñó, nunca les des el placer de verte romper. Sofía respondió en un español aún más refinado que antes. Explicó que era la señora Márquez, que había sido esposa de Santiago durante 5 años, que su fotografía estaba literalmente en la pared del salón de eventos del hotel de una gala benéfica que organizaron el año anterior. Carmen la interrumpió. Le dijo que cualquiera podía decir cualquier cosa, que necesitaba identificación oficial que probara su relación, que el hotel no podía arriesgarse con personas que claramente no entendían cómo funcionaban estos establecimientos. Entonces agregó, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, que el señor Márquez era un cliente muy importante, de una familia muy respetable, y que ella dudaba mucho que un hombre de su posición y linaje estuviera relacionado con alguien como ella. Que tal vez Sofía había malinterpretado alguna conversación, que quizás trabajaba para él en alguna capacidad diferente y estaba confundiendo las cosas. El vestíbulo del hotel continuaba con su ballet de actividad. Huéspedes entraban y salían. Botones empujaban carritos de equipaje. Pero en ese mostrador de recepción, el tiempo pareció detenerse. Sofía sintió el calor subir por su cuello. No de vergüenza, sino de una furia contenida que había aprendido a controlar desde niña. Su madre le enseñó, nunca les des el placer de verte romper. Sofía respondió en un español aún más refinado que antes. Explicó que era la señora Márquez, que había sido esposa de Santiago durante 5 años, que su fotografía estaba literalmente en la pared del salón de eventos del hotel de una gala benéfica que organizaron el año anterior. Carmen la interrumpió. Le dijo que cualquiera podía decir cualquier cosa, que necesitaba identificación oficial que probara su relación, que el hotel no podía arriesgarse con personas que claramente no entendían cómo funcionaban estos establecimientos. Entonces agregó, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, que el señor Márquez era un cliente muy importante, de una familia muy respetable, y que ella dudaba mucho que un hombre de su posición y linaje estuviera relacionado con alguien como ella. Que tal vez Sofía había malinterpretado alguna conversación, que quizás trabajaba para él en alguna capacidad diferente y estaba confundiendo. Sofía sacó su identificación, su pasaporte español, su tarjeta de membresía del club ejecutivo del hotel que Santiago le había regalado, incluso su tarjeta de crédito negra, la que no tenía límite. Las colocó sobre el mostrador, una por una, con movimientos deliberados y controlados. Carmen las miró sin tocarlas. Luego las empujó de vuelta hacia Sofía con un dedo, como si fueran contaminadas. Le dijo que la identificación podía ser falsa,
que las tarjetas podían ser robadas, que había procedimientos, que tendría que esperar mientras verificaba, pero su tono dejaba claro que no pensaba verificar nada. Entonces Carmen cometió su error más grande. Llamó a seguridad. 2 guardias uniformados se acercaron al mostrador. Carmen les explicó, con voz lo suficientemente alta para que otros huéspedes escucharan, que tenían una situación, que una mujer estaba intentando acceder a áreas restringidas haciéndose pasar por la esposa de un cliente importante, que necesitaban escoltarla fuera del edificio, que si se resistía, podrían considerar llamar a la policía. Los guardias miraron a Sofía. Ella vio el cálculo en sus ojos. Una mujer negra, sola, contra la palabra de una empleada blanca del hotel. En sus mentes, la ecuación ya estaba resuelta. Sofía no se movió. Habló directamente a los guardias, su voz tranquila, pero con un acero subyacente. Les explicó la situación. Les dio los nombres de otros empleados que podían verificar su identidad. Mencionó al gerente general, a quien conocía personalmente porque había cenado con él y Santiago varias veces. Los guardias dudaron, pero Carmen intervino rápidamente. Les dijo que el gerente general estaba en una reunión importante y no podía ser molestado por esto, que ellos necesitaban hacer su trabajo, que si no la sacaban inmediatamente, ella reportaría que no estaban siguiendo protocolos de seguridad. Uno de los guardias extendió la mano hacia el brazo de Sofía, no con violencia, pero con intención. El momento estaba a punto de escalar de humillación verbal a contacto físico. Entonces, una voz atravesó el vestíbulo, fuerte, clara, cargada con autoridad incuestionable. Era una voz que hablaba en japonés, fluyendo con la precisión de alguien para quien el idioma era tan natural como respirar. Sofía reconoció las palabras antes de ver quién las pronunciaba. Era uno de los inversionistas japoneses con quienes Santiago tenía la reunión, el señor Takashi Yamamoto, director de una corporación farmacéutica asiática. Él había estado cruzando el vestíbulo cuando presenció la escena. Sofía respondió en japonés, no solo palabras básicas, sino con una fluidez que hizo que el señor Yamamoto detuviera sus pasos. Ella explicó la situación en su idioma, con respeto y precisión. Le dijo que había un malentendido que estaba siendo resuelto. El señor Yamamoto se acercó al mostrador. Miró a Carmen, luego a los guardias. Les informó ahora en inglés que la mujer frente a ellos era efectivamente la señora Márquez, que él la había conocido en varias ocasiones, que su japonés era impecable, porque había estudiado en Tokio durante 1 año, que era una vergüenza ver cómo... Carmen palideció, pero no se retractó. Balbuceó que solo estaba siguiendo procedimientos, que no había forma de que ella supiera, que si alguien hubiera informado adecuadamente al personal nuevo. Entonces otro grupo entró al vestíbulo. Diplomáticos franceses que llegaban para un evento en el hotel. Una de las mujeres, la embajadora adjunta, reconoció a Sofía inmediatamente. Se acercó, hablando en francés, preguntando si todo estaba bien. Mencionó que habían trabajado juntas en un proyecto para refugiados el año anterior. Sofía respondió en francés, con el mismo nivel de sofisticación. Explicó brevemente la situación. La embajadora se volvió hacia Carmen con una expresión de incredulidad helada. Un tercer grupo, empresarios portugueses que tenían negocios con la compañía de Santiago, entraron justo detrás. Uno de ellos era amigo personal de la familia Márquez. Al ver a Sofía en el mostrador, rodeada de guardias de seguridad, su confusión se transformó en enojo. Habló en portugués, exigiendo saber qué estaba sucediendo. Sofía cambió al portugués sin esfuerzo. Mantuvo su tono calmado, profesional, pero ahora había testigos poderosos, y todos hablaban idiomas diferentes, confirmando en sus respectivas lenguas quién era ella. El vestíbulo se había llenado. La escena había atraído atención. Teléfonos estaban siendo sacados. Una huésped comenzó a grabar discretamente. Carmen estaba ahora rodeada no de una mujer sola y vulnerable, sino de representantes de 4 países diferentes, todos confirmando la identidad de Sofía, todos cuestionando el comportamiento del hotel. Entonces Santiago entró por las puertas principales. Había terminado su preparación temprano y venía a buscar a Sofía.
Vio a la multitud alrededor del mostrador de recepción. Vio a su esposa rodeada de guardias de seguridad. Vio la expresión en su rostro, esa máscara de calma que él conocía bien, la que usaba cuando estaba conteniendo dolor. En 2 segundos él entendió todo. Había visto esta escena demasiadas veces en los 5 años de su matrimonio. Diferentes lugares, diferentes rostros, pero el mismo veneno subyacente. Santiago se acercó. No corrió, pero cada paso resonaba con propósito. Cuando llegó al mostrador, su presencia llenó el espacio. Miró a Carmen, luego a los guardias, luego de nuevo a Carmen. Habló con una voz que era suave, pero contenía la fuerza de alguien acostumbrado a construir y destruir imperios con decisiones. Le preguntó a Carmen qué exactamente estaba sucediendo. ¿Por qué su esposa, la señora Sofía Márquez, estaba siendo acosada en el vestíbulo de un hotel donde él gastaba millones de euros cada año? Carmen intentó explicar. Las palabras salieron atropelladas, contradictorias. Protocolos, seguridad, malentendidos. Pero Santiago levantó una mano y ella se calló. Él se volvió hacia Sofía. Le preguntó en voz baja si estaba bien. Ella asintió, pero sus ojos contaban una historia diferente. Santiago sacó su teléfono, marcó un número. El gerente general del hotel respondió al segundo tono. Santiago le informó que necesitaba reunirse con él inmediatamente en el vestíbulo, que había un asunto que requería su atención urgente, que involucraba el futuro de la relación comercial de su familia con el hotel. 3 minutos después, el gerente general apareció. Su rostro enrojeció cuando vio la escena. Reconoció a Santiago inmediatamente. Reconoció a los inversionistas japoneses, a los diplomáticos franceses, a los empresarios portugueses, y en el centro de todo reconoció a Sofía, a quien había conocido personalmente en múltiples ocasiones. Carmen fue despedida al acto. No solo del hotel, sino que Santiago se aseguró de que su nombre circulara en la industria hotelera de lujo. No como venganza, sino como consecuencia. Las acciones tienen peso. El racismo tiene costo. Pero la historia no terminó con el despido de Carmen. Lo que sucedió en las siguientes semanas reveló algo más. El video que la huésped grabó se volvió viral. No porque Santiago lo compartiera, él nunca haría eso, sino porque la mujer que lo grabó era una influencer de derechos humanos con 3 millones de seguidores. Ella lo publicó con un mensaje simple. Esto es lo que enfrentan las personas de color, incluso cuando hablan 5 idiomas, incluso cuando tienen todos los documentos correctos, incluso cuando están casadas con billonarios. El video fue compartido 600,000 veces en la primera semana. Los comentarios se dividieron entre quienes apoyaban a Sofía y quienes la atacaban aún más cruelmente. Pero algo cambió en el discurso público español. Las conversaciones sobre racismo, que antes existían solo en círculos académicos o activistas, explotaron en mesas de cena, oficinas, escuelas. Sofía dio una entrevista en Televisión Nacional. Habló no con amargura, sino con una claridad que desarmaba. Explicó que su historia no era única, que miles de mujeres y hombres negros en España enfrentaban variaciones de ese trato todos los días, en tiendas, en bancos, en hospitales, en escuelas donde sus hijos asistían. La diferencia era que ella tenía recursos, privilegios, una plataforma. La mayoría no. El Hotel Palacio Real implementó entrenamiento obligatorio sobre prejuicios implícitos para todo el personal. Pero Sofía fue más allá. Usó la atención mediática para lanzar una iniciativa nacional llamada Voces Invisibles. Su organización comenzó a documentar experiencias de racismo cotidiano en España. Crearon una plataforma donde las personas podían compartir sus historias anónimamente. En 3 meses recibieron 12,000 testimonios. Carmen nunca se disculpó públicamente. Apareció en un programa de entrevistas meses después, intentando posicionarse como la víctima. Dijo que solo estaba haciendo su trabajo, que las personas eran demasiado sensibles, que ella no era racista, que tenía amigos de diferentes culturas. Las palabras cayeron vacías porque todos habían visto el video.
Todos habían visto su sonrisa. Pero hubo algo que Sofía nunca habló públicamente, algo que solo Santiago sabía. La noche después del incidente en el hotel, ella lloró por primera vez en años. No por Carmen, sino por la acumulación. Por todas las veces que había tenido que demostrar su valía. Por todas las veces que su piel fue un problema antes de que abriera la boca. Por el agotamiento de cargar dignidad como armadura todos los días. Santiago la sostuvo y le hizo una promesa, que usarían sus recursos no para venganza, sino para cambio sistémico. Juntos establecieron un fondo de 50 millones de euros dedicado a combatir el racismo en Europa. Financiaron investigaciones, programas educativos, apoyo legal para víctimas de discriminación. 5 años después del incidente, España aprobó nuevas leyes contra la discriminación racial. Sofía testificó ante el Parlamento, hablando en un español que ahora nadie cuestionaba. Compartió estadísticas, testimonios, evidencia, pero también compartió esperanza. Ella dijo algo en ese testimonio que resonó en millones de corazones, que el racismo prospera en el silencio, que cada vez que alguien presencia injusticia y mira hacia otro lado, se convierte en cómplice, que el cambio no viene de una persona haciendo todo, sino de todos haciendo algo. El botones del hotel, el hombre mayor que había reconocido a Sofía pero no intervino ese día, la contactó años después. Le escribió una carta a mano. Le dijo que ese momento lo había perseguido, que su cobardía lo avergonzaba, que desde entonces había intervenido 3 veces cuando vio a otros empleados tratar a huéspedes con prejuicio, que perdió su trabajo eventualmente por eso, pero que dormía mejor por las noches. Sofía enmarcó esa carta, no porque perdonara la inacción inicial, sino porque demostraba que las personas pueden cambiar, que presenciar injusticia puede despertar conciencia, que cada acción pequeña cuenta. La suite presidencial del Hotel Palacio Real ahora tiene una placa en su puerta. Conmemora no a huéspedes famosos, sino a un momento de cambio. Una inversión en el futuro donde la dignidad no sea negociable. Sofía todavía camina por los vestíbulos de hoteles de lujo. Su piel aún brilla bajo lámparas de cristal. Su presencia sigue siendo magnética, pero ahora más empleados han sido entrenados, más políticas existen, más voces hablan. El cambio es lento, dolorosamente lento, pero es real. Carmen Ruiz trabaja ahora en una oficina administrativa lejos del servicio público. Su nombre aparece cuando alguien busca ejemplos de discriminación racial en España. Esa búsqueda nunca desaparecerá. Ese es el costo que eligió pagar cuando decidió que el color de piel de alguien determinaba su valor. ¿Cuántas Sofías existen que no tienen 5 idiomas para demostrar su valía? ¿Cuántas no tienen un esposo billonario para defender sus derechos? ¿Cuántas sufren en silencio porque el sistema está diseñado para desgastarlas hasta que se rindan? La respuesta es millones. Y cada una de esas historias merece ser contada, merece ser escuchada, merece generar cambio. Porque al final, esto no fue sobre una mujer siendo ridiculizada y luego vindicada. Fue sobre un sistema que permite que el racismo florezca hasta que alguien con suficiente poder dice «basta». Fue sobre reconocer que el lenguaje de la dignidad humana no necesita traducción. Se habla con acciones y se mide por cuántos de nosotros elegimos pararnos cuando vemos injusticia, en lugar de mirar hacia otro lado. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal para más historias que necesitan ser contadas. Comparte este video, porque cada vez que compartimos estas verdades, hacemos más difícil que el racismo se esconda en las sombras. No olvides dar like y activar las notificaciones. Tu voz importa.